Hello, quiero empezar aclarando que este video no es como los que suelo hacer en mi canal con fines plenamente divulgativos, sino que me gustaría en este espacio dar mi opinión con respecto a los espectros políticos, basándome obviamente en lo que sé y en las fuentes que he consultado, pero quiero recalcar que esta es mi opinión, no es una opinión plenamente subjetiva, ya que mi pensamiento se basa en argumentos que tienen su respaldo en fuentes, pero tampoco es una declaración de autoridad absoluta, cada quien puede pensar como quiera. Yo pienso que la izquierda y la derecha, particularmente en el contexto de Hispanoamérica, no existen. Este pensamiento no surge de la nada y es una opinión que tiene bastantes simpatizantes. Primero, las definiciones de izquierda y derecha son muy ambiguas. Se puede decir a grandes rasgos que la derecha en nuestra región y en general en todo el mundo, en el aspecto social, está ligada al tradicionalismo y al conservadurismo. Las personas de derecha suelen ser mucho más religiosas que las de izquierda. Piensan que la familia tradicional es más importante que una familia compuesta por dos mujeres o por dos hombres. Piensan que el aborto no debería ser legal o que el consumo de drogas recreativas no debería serlo tampoco. Piensan que las personas homosexuales no deberían tener el derecho a casarse y suelen ser personas anti-inmigrantes. Tú que ves este video, es muy probable que te identifiques con la derecha, pero que no estés de acuerdo en alguno de los puntos que dije anteriormente. Puede que hasta no estés de acuerdo en nada, entonces no eres tan de derecha como piensas. Podríamos decir que en lo social la izquierda es todo lo contrario a la derecha, y tú puedes decir, sí, estoy de acuerdo en que los homosexuales se casen, estoy de acuerdo con que las drogas se legalicen, estoy de acuerdo con etcétera, etcétera, pero es muy probable que veas como a los ojos a la inmigración masiva de venezolanos a Colombia o hacia otros países. Es muy probable que te consideres un patriota o nacionalista porque amas a tu país y estarías dispuesto a defenderlo si otro país lo invade, y esto es totalmente contradictorio, ya que si nos vamos a las definiciones más básicas de la derecha, vamos a ver que esta está asociada al nacionalismo y al patriotismo, entonces probablemente no eres tan de izquierdas como crees. Es muy posible que seas un ferviente creyente del Dios cristiano o de alguna de las formas de ver al Dios de las religiones abrahámicas, o que tu pensamiento religioso sea algún sincretismo entre religiones orientales y abrahámicas. Puede que hasta creas en la brujería o el vudú, y todo este tipo de cosas son entidades metafísicas de religiones africanas y el Medio y Lejano Oriente. Alguna vez un filósofo dijo que Dios había muerto, y esta afirmación lo que trataba de explicar es por qué hoy en día la mayoría de personas, aunque se consideren cristianas, en realidad no lo son y creen en una multitud de elementos de diferentes religiones, y tu visión del Dios cristiano o abrahámico es casi con total seguridad diferente a la visión que tiene la persona que tengas al lado. Pero, y a todo esto, ¿no se supone que las personas religiosas son las de derecha? Es extremadamente probable que pienses que solo existen dos géneros, aunque existan muchas formas de identidad de género. Tú probablemente eres de esos que se burlan de los intersexuales, de los cisgénero, de los no binarios, de los pansexuales, de los género fluido o de los trigénero. Entonces no eres tan de izquierdas como tú te identificas, porque tampoco es que apoyes tanto a la comunidad LGTBI como piensas. Pero también es probable que, aunque te consideres una persona de derecha, te importa un carajo las identidades sexuales de las personas y las trates con respeto o hasta las apoyes. Puede que, aunque seas de derecha, seas un ateo que considera que cada quien puede creer en lo que quiera y no necesariamente en algunas de las manifestaciones del Dios abrahámico, entonces no eres tan de derecha después de todo. Me gustaría mostrarles un mapa muy interesante. Aquí podemos observar en morado intenso los países en los que es completamente legal cambiarte de identidad sexual, sin tener que pasar por cirugías ni ninguna de esas cosas. En morado más tenue, los países en los que te puedes cambiar de género pero con cirugía, y en rojo los países en los que esta práctica es completamente ilegal. Los países que están en blanco son países de los cuales no se tienen datos. Y es muy curioso que en países como Rusia, en los que la propaganda occidental nos dice directamente que ser gay es ilegal, sea completamente legal cambiarte de género sin necesidad de cirugía. Es más fácil cambiarte de género en Rusia que en Estados Unidos. Entonces aquí es donde uno se da cuenta que la realidad no es blanco ni negro, no es rojo o azul, no es izquierda o derecha. Obviamente en Rusia las personas homosexuales sufren de discriminación, pero no es una discriminación tan profunda como la que se nos suele vender. Es también muy curioso ver lo que pasa en países completamente alineados a Occidente, en lo que cultura o política se refiere, como Venezuela o Japón. En Venezuela es directamente ilegal cambiarse de género, y en Japón tienes que tener una cirugía. Entonces Japón no es ese referente de completa libertad y democracia en una tierra llena de cochinas dictaduras como solemos pensar. De hecho, en Japón no hay una democracia plena, ya que el partido Jiyu Mishito gobierna este país desde hace casi 70 años. O veamos a Estados Unidos, en donde solo dos partidos políticos son los que tienen el poder absoluto desde hace una cantidad de tiempo absurda. Pero bueno, sigamos. Si nos vamos a cuestiones económicas, a muy grandes rasgos podríamos definir como izquierda es igual a proteccionismo económico y derecha a liberalismo o neoliberalismo, como lo quieras decir. Sin embargo, estas definiciones no tienen ni pies ni cabeza, ya que según esto podríamos decir que Donald Trump fue prácticamente un comunista, ya que esta persona fue uno de los presidentes más proteccionistas que ha tenido Estados Unidos en su historia reciente. Es tan vacía esta definición que en Estados Unidos directamente
directamente la cambiaron. Donald Trump acusa a Biden de izquierdista y castrochavista por estar de acuerdo con más apertura económica de Estados Unidos con otros países, aunque recientemente Biden ha estado aplicando algunas políticas proteccionistas que están haciendo enojar a los países europeos. Pero el caso es que en Estados Unidos se suele asociar ya más al proteccionismo con la derecha y a la apertura con la izquierda. En Colombia y en general en Hispanoamérica, estas corrientes se ven al revés. El proteccionista petro izquierdista no quiere tantas aperturas económicas, mientras que la derecha quiere abrirse constantemente frente a mercados más fuertes. Esto es algo absurdo, ni siquiera es lógico decir que si eres pro proteccionismo eres de izquierda o derecha. Son definiciones extremadamente carentes de sustancia, además de que el proteccionismo en sí mismo implica muchas cosas. Puedes estar de acuerdo en que hayan políticas proteccionistas en ciertos aspectos y estar en otros totalmente en desacuerdo, y viceversa. El gobierno del expresidente Iván Duque suele estar asociado a la extrema derecha. Sin embargo, este gobierno le proporcionó asilo, ciudadanía y garantías políticas a millones de venezolanos que emigraron hacia Colombia. Esto es algo impensable para los políticos de derecha de Europa, que son muy recios con la inmigración. Muchos de sus discursos se basan directamente en el rechazo hacia los inmigrantes. Entonces, ¿vamos a decir que fue Duque un presidente izquierdista comunista? No, ¿verdad? Y eso que el tipo expropió empresas, y no solo él, sino Santos y Uribe también. ¿Y quién los tacha de izquierda? Nadie. ¿Por qué? Porque la política es muchísimo más compleja que decir simplemente o usted gira a la derecha o gira a la izquierda, porque las ideologías fallan. Vamos a tomar al país insignia de Hispanoamérica en cuanto a desastre se trata, Venezuela. ¿Venezuela se hundió por el socialismo, por el comunismo o por la izquierda? La respuesta a estas preguntas es no. No tiene nada que ver. Lo que hundió a Venezuela en uno de los casos más infernales de decadencia social fue la ignorancia. Hay una frase muy sabia que dice que los dirigentes de una nación no son los culpables de sus desgracias, sino la consecuencia de una sociedad ignorante que los pone allí en el cargo. ¿Quién acabó con Venezuela? Chávez y Maduro, esencialmente. ¿Y quién era Chávez? ¿Acaso el tipo era un economista que estudió toda su vida en varias universidades? ¿Acaso era un erudito de la historia de su país y de los sistemas económicos del mundo? ¿Acaso era él algún abogado o politólogo profesional? No. Él no era nada de eso. ¿Quién era Hugo Chávez? Un militar que intentó tomarse el poder mediante un golpe de estado y luego mediante las elecciones lo consiguió. ¿Y quién es Nicolás Maduro? Un tipo que dedicó casi toda su vida a manejar buses. Ojo, con esto no estoy diciendo que las personas que ejercen estas profesiones sean brutas. Muy probablemente la gran mayoría de personas que ejercen estas profesiones sean más inteligentes que estos dos personajes. Entonces la inteligencia no es una cuestión de profesiones, ni mucho menos. Sin embargo, resulta muy evidente que más allá de unas ideologías vacías como la izquierda o la derecha, que a la hora de la verdad no significan nada, estos personajes llevaron a la quiebra a su país porque simplemente eran personas que no estaban preparadas para su cargo y que no supieron administrar su propia economía. ¿Qué era lo que buscaba la revolución bolivariana? Simplemente en lo que países más desarrollados se conoce como Estado de Derecho, donde tú tienes completo acceso a la educación y a la salud desde que naces hasta que te mueres, y en donde tienes enormes garantías laborales y tienes muchas facilidades para tu desarrollo personal o empresarial. Y eso es todo. Esa misma cosa era la que supuestamente buscaba Hugo Chávez y a lo que llamó revolución bolivariana. Eso es lo que muchos personajes en Colombia llaman el comunismo o el socialismo, que en realidad no tiene nada que ver. ¿Y por qué a Venezuela le fue tan mal en ese proceso? Pues porque como Chávez era un burro, que no sabía manejar una economía y que no se rodeaba de buenos asesores, sino de gente que le respaldaba su ego y sus ideologías basadas en la ignorancia, se puso a expropiar empresas como si no hubiera un mañana y puso a su país a depender completamente del petróleo. Y cuando el petróleo se desplomó, Venezuela lo hizo también. Lo que en su ignorancia él llamó la revolución bolivariana simplemente fue un intento muy patético de lograr lo que en países desarrollados llaman el estado de bienestar o estado de derecho. ¿Cuál es el origen de la izquierda o derecha política? Este es un tema muy extenso que tiene sus inicios en los orígenes mismos de nuestro mundo moderno. En términos muy simples, el origen de la izquierda y derecha se da con la Revolución Francesa, en la que, en el Parlamento de Francia, las personas pro status quo se ubicaban en la derecha y los revolucionarios en la izquierda. El status quo en esas épocas era el viejo régimen en el que el rey tenía el poder absoluto. Estas dos corrientes políticas con el tiempo se fueron deformando tanto que a día de hoy, como he dicho, no significan nada y son simplemente una herramienta que usan los políticos para dividir y manipular a la gente. Pero desde estos inicios se crea una polarización en la política. Naturalmente, ambos bandos estarían destinados a disputarse el poder y la forma en la que concebimos el mundo los seres humanos. Si queremos ver una división política realmente fuerte a la hora de concebir el futuro del mundo, deberíamos ver la lucha del capitalismo contra el capitalismo.
Este sistema fue el que indudablemente triunfó en el mundo. No voy a meterme en el porqué de esto, pero en la descripción, además de las fuentes, les dejaré una serie de videos muy interesantes que hablan de, por ejemplo, por qué Venezuela sigue siendo un país capitalista a pesar de lo que se suele decir de ella, o también de cuáles son los dos sistemas globales, que en pocas palabras son el capitalismo autoritario liderado principalmente por China y Rusia, y el capitalismo democrático de Occidente, liderado por Estados Unidos y la Unión Europea. Esta es la verdadera polarización mundial, ya que por ejemplo Venezuela ha caído en esta esfera oriental en la que se mezcla el sistema capitalista de libre mercado con un sistema político que no respeta ni reconoce los derechos civiles. Esta es la verdadera lucha mundial que, para tu información, estamos perdiendo. Cada vez son menos los países democráticos y más las dictaduras. Cada vez más las democracias pierden su firmeza y se encierran en problemas bastante superfluos, como la absurda lucha entre izquierda y derecha, mientras que el monstruo del autoritarismo nos devora lentamente, y cuando los autócratas sean quienes escriban las reglas del juego mundial, ni en las más locas distopías podríamos encontrar equivalencia al futuro tan oscuro que nos espera. Conclusiones. La realidad de nuestras naciones va muchísimo más allá de dos simples aristas en el espectro político. El pensamiento político es y debería ser clasificado como algo mucho más complejo que abarca diversidad de temas en los que, estando de acuerdo o no, el máximo fin debería ser el preservar los valores de la democracia, no permitir que un supuesto derechista modifique la constitución para quedarse en el poder por 3 mandatos y luego, cuando falle, poner presidentes a dedo, ni tampoco de un supuesto izquierdista que, mientras destruye la democracia perpetuándose en el poder, destruye también la economía. No se trata de izquierda o derecha, se trata de libertad contra opresión, y se trata también de la lucha constante entre la ignorancia y la razón. Nosotros estamos en una constante lucha contra nuestra esencia emocional y debemos preservar la razón a través del pensamiento crítico. Debemos educarnos, debemos profundizar en todos los temas que resulten de nuestro interés antes de dar una opinión abierta. En la política a todo el mundo le gusta hablar, pero a pocos les gusta investigar, y esto se debe a nuestra poca educación como sociedad. Nos acostumbramos a ser una sociedad que idolatra a personajes que en última instancia se guían por sus intereses personales, y esto en sí mismo no es algo malo, como vimos en el video de la mano invisible. Perseguir los intereses personales no es malo desde y cuando estos intereses se mantengan dentro del margen de la justicia, ya que una sociedad injusta indudablemente estará destinada al fracaso. Debemos buscar siempre el aprendizaje, el pensamiento crítico y la tolerancia con el que piensa diferente. Solo así y de esta manera podremos alcanzar el verdadero éxito humano. Si te gustó este video, no olvides dejar un like, suscribirte y compartir el video con todos tus amigos. Si deseas apoyar este proyecto de una manera más directa, puedes dejar una pequeña donación en Patreon. Y sin mucho más que decir, muchas gracias por verme.